¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este primer debate de La Voz de Marchena, debate que también pueden ver en el canal de YouTube de Libetel. Bienvenidos, vamos a hablar hoy pues de temas de actualidad que nos afectan a todos, temas de nivel global, pero que también, por supuesto, inciden en lo local. Temas económicos, subida del precio de la luz, la inflación, los números del paro, que son más positivos en los últimos tiempos en España, y una serie de cuestiones pues que están afectando al día a día y sobre todo teniendo como punto de partida la situación económica que se produjo después de la pandemia. Vamos a tener a tres personas pues muy bien formadas en sus materias que nos han querido acompañar, y también estamos encantados de saludarle desde la Peña Bética Cultural Benito Villamarín, que ha tenido la deferencia de cedernos este salón histórico para Marchena y también para el beticismo. Nos encontramos con José María Martín García, además de vicepresidente de la Peña, pues es un empresario marchenero de largo recorrido con Siles y Martín, y que conoce el día a día de nuestra vida, de nuestra economía y por supuesto de la actualidad de todo lo que acontece en los medios de comunicación. Buenas noches. Buenas noches, Víctor. En primer lugar, darte las gracias por invitarme a esta tertulia o sala. Además con personas tan distinguidas como el amigo Antonini y el amigo Guijarro. O sea, para mí es un placer compartir con ellos mesa y aprender, porque aunque soy mayor ya, pero siempre me gusta aprender. Nos encontramos efectivamente también con Antonini de Jiménez, que es doctor en Economía, profesor de la Universidad de Pereira, y nos ha querido acompañar pues prácticamente a punto de coger el avión, por lo tanto le agradecemos doblemente su presencia. Muy buenas noches. Buenas noches, Víctor. Muchas gracias a La Voz de Marchena, a la Peña Bética, por recibirnos en este salón tan acogedor, evidentemente a los cámaras, a las personas que nos escucharán por YouTube en cualquier momento, y evidentemente a estos dos invitados, que yo pues lo único que hago es congratularme por el honor que supone estar aquí con vosotros. Juan José Guijarro, asesor laboral, marchenero con gran proyección en el último año y que ya tiene experiencia pues también en numerosos aspectos de nuestra economía laboral. Buenas noches. Buenas noches, Víctor. Pues vamos a empezar un poco a hablar de todo un poco, de cómo los temas pues al final en la economía pues van creando un círculo que la verdad es que es un periodo bastante apasionante para el que le guste el mundo de la economía, porque hay bastantes aspectos que ver. Algunos que no acaban de ser positivos ni negativos en sí mismos, que se abren a bastante debate, y más en la situación de incertidumbre en la que nos encontramos. Primeramente, pues querría lanzar una reflexión de todo lo que ha supuesto la pandemia. En España, el año en el que hubo confinamiento también, pues se produjo una pérdida de 130.000 millones de euros de Producto Interior Bruto, de un 11% prácticamente de nuestro PIB. Y bueno, ahora mismo, pues tanto en España como en el mundo se habla de proceso de recuperación, con sus pros y sus contras. ¿Cómo visteis en líneas generales las medidas que se tomaron entonces? ¿Cómo ha afectado la pandemia a la economía mundial? ¿Y cómo veis que podamos estar saliendo de toda esta situación? Empezamos, por ejemplo, con Antonini. Bueno, voy a ser breve. Vosotros sabéis, yo hace dos años cuando empezó la pandemia me opuse. Oponerse ahora ya empieza a ser evidente, oponerse dentro de 6 meses será inevitable. Pero hace 2 años cuando empezó la pandemia yo me opuse a ella. Y me opuse a aquellos que decían que una cosa era la vida y otra cosa era la economía. Ahora se está viendo que la economía y vida son consustanciales, y que no se puede decir que primero la vida y después la bolsa, ¿no? Eso de la bolsa y la vida es un debate evidentemente que espero que ya lo hayamos aprendido. Evidentemente el mundo cayó económicamente, y lo hizo porque el mundo se confinó y se encerró. Y las consecuencias económicas de esa iban a ser las que han sido, fundamentalmente inflación derivada de una constricción de la oferta productiva en el mundo. Eso ha provocado el cierre de muchas empresas que ya no volverán a abrir, empresas estratégicas de transporte que han provocado, entre otras, el incremento en el precio de las mercancías que vienen transportadas, de ahí la inflación. Evidentemente los efectos en España han sido muy duros, pero en el mundo pues lo han sido en función de cómo los países, uno, se han enfrentado a la pandemia en términos de confinamiento, y dos, han tenido luego la capacidad económica para salir adelante, si tenían remanente, ¿verdad?, para salir. En el caso de España en particular, aunque yo lo he estado viviendo desde el extranjero,
Entonces, pues lo hablaré siempre desde la perspectiva extranjera. Pues lo que puedo decir básicamente es que España ha tenido siempre, y Juanjo Honesto podrá seguramente corroborarlo mucho mejor, ha tenido siempre y tiene pues evidentemente ahora un problema de desempleo estructural por una cuestión de estructura económica, proceso de desindustrialización, o mejor dicho, de no industrialización que tenemos desde pues, prácticamente desde la conquista de América, siglo XVI, incluso siglo XVII se acentúa. Una economía que ha pasado de la agricultura a los servicios, es decir, de recoger aceitunas a poner cafés, pues evidentemente se ha olvidado de la industria, que es la que absorbe fundamentalmente el empleo. Claro, si a eso se le añade que hemos estado cerrados y confinados, pues evidentemente el desempleo ha pegado con mucha mayor fuerza. Juanjo. Pues la verdad es que tras la declaración del estado de alarma el 14 de marzo, para los laboralistas fue un auténtico caos. Todos recurrimos a la suspensión de contrato por causa de fuerza mayor, regulada en el artículo 47 del Estatuto, el famoso ERTE, pero es que nuestra legislación no estaba preparada por plazos, por procedimientos, por burocracias y para absorber todas estas cuestiones del ERTE. Entonces, ¿qué ocurre? Pocos días después, el Estado con su burocracia y a pie de elefante, pues todo lo hacía de aquella manera. Se decreta el estado de alarma el 14 de marzo y hasta el 16 no se saca un decreto donde se flexibilizan y se acortan los plazos. Básicamente lo que se hizo fue reducir plazos y aplicar medidas de tipo económico. ¿Qué dos medidas fundamentales se aplicaron? Para que las personas que nos están viendo lo entiendan, durante un ERTE no es más que una suspensión de un contrato. Pues dicha suspensión de contrato conlleva que continuar pagando los seguros sociales de los trabajadores, bonificar el 100% para que las empresas no tengan que pagar los seguros sociales y el trabajador a cambio también pasa a cobrar un 70% de su base de cotización como prestación por desempleo. Se activa en cualquier gobierno de cualquier ideología hubiera aplicado una medida igual. La cuestión es que nuestro sistema no estaba preparado y hubo que adaptarlo por la vía rápida. ¿En qué falló la administración pública? En que lo cargó todas las asesorías. Y las asesorías no teníamos ni equipos humanos, ni equipos tecnológicos, ni siquiera la propia administración estaba preparada. Las solicitudes de esto que se vendió, no, la empresa se encarga de solicitar el desempleo. Las prestaciones se solicitaron mediante un archivo Excel que se enviaba al SEPE. Es decir, no hay cosa más cutre que enviar un Excel. Problema de burocracia. Burocracia, en este bueno, protección de datos ya ni hablamos. Y tenía que ser unos modelos de Excel que tenían que ser compatibles con el sistema. Y si a lo mejor había un error en un DNI y había 100 personas en los registros, te bloqueaba las 100 solicitudes. Y nadie te llamaba para decirte, oye, que tienes un error en una empresa de 100. No, simplemente entraba y decía, solicitud no presentada. Bueno, pues imaginaros lo que se vivió. Legislaciones cambiando, se anunciaban medidas en televisión y fue un auténtico caos. Y luego la otra medida que se daba eran créditos ICO que se han ido renovando y ha sido como una patada a lo largo y ya llegaremos. Y pronto van a vencer los ICOs y las empresas van a tener que pagar. Vamos a ver en qué situación. La verdad es que la única opción que te daban era, oye, laboralmente lo que cabía era un ERTE, y evidentemente es la figura que cabía y es la que se ha aplicado en toda Europa, vamos a bonificar, las bonificaciones se han ido reduciendo durante el tiempo, porque lógicamente un Estado no puede sostener tantos miles de millones de euros en bonificaciones, y luego, pero claro, los costes estructurales de la empresa no es solo el ERTE. Al autónomo le estaban dando 500 euros de ayuda y dejar de pagar la cuota, pero claro, imagínate un bar de Barcelona que paga 800 euros de alquiler. ¿Cómo ha visto, José María, el tránsito el antes del coronavirus y el después? ¿Cuáles son los procesos de los que podemos aprender a todos los niveles, ¿no? De cómo se ha organizado pues esta salida de la economía, esta recuperación económica, pero después de un frenazo importante, cómo lo vivir las empresas en el día a día y cómo palpa que el ciudadano esté sintiendo todo esto más allá de los grandes números globales. Bueno, yo creo que esta ha sido una crisis, a mi punto de vista, atípica. Esta es la tercera que me ha tocado vivir. La primera fue la del 92. Fue una crisis económica donde normalmente pues caen las empresas que no están muy bien estructuradas, que están un poquito, digamos, utilizan mucho despilfarro en su economía, en su forma de proceder. Entonces pues caían las empresas que no funcionaban bien. Después llegó la del 2007, nosotros nos cogimos un poquito más tarde, fue un poquito más fuerte, pero también fue del mismo tipo. Las empresas que estaban consolidadas seguían adelante con ciertos apuros, pero vamos, no tenían
Pero esto yo creo que ha sido más distinta completamente a las demás, porque ha afectado a todo el mundo. Es muy raro que una crisis afecte a todo el mundo, y en especial en España el turismo, y aquí dependemos del turismo, y el turismo se lo ha cargado, pues prácticamente ha sido el problema fundamental que hemos tenido, ¿no? Después, yo tengo la suerte de pertenecer a un sector que es privilegiado. Yo siempre lo digo, nosotros, gracias a Dios, prácticamente casi no nos ha afectado. Hemos parado un mes y medio, nos llegó, sobre todo porque yo tenía un poco de miedo a que a los trabajadores les pudiera pasar algo, pero por lo demás, el tema de mantenimiento eléctrico y demás, que es lo que nosotros trabajamos, ahí la crisis prácticamente no ha llegado a hacer mella, como en otros sectores donde, por ejemplo, le han obligado a cerrar un negocio, como decía el amigo Guijarro. Bueno, pues eso es matar a una empresa, o matar a un autónomo, o matar a una pyme, en fin, como lo quiera ver, ¿no? Yo creo que en España es que hay muchos problemas, hay muchísimos problemas. Yo no soy economista, pero vamos, me interesa porque al final en la vida todo es dinero. Yo soy de la opinión de que no hay ideología, que lo que hay es dinero, intereses, muchos intereses. Y en función de los intereses, pues tú dices hoy que esto es blanco, mañana que es amarillo y pasado que es verde. En España hay muchísimas cosas que arreglar, que si ahora más adelante, si acaso, las hablaremos. Y claro, cuando hay un problema de esto, como las cosas no se hacen bien, ni tenemos la suerte de tener buenos dirigentes, porque es que es inconcebible. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Nosotros tenemos hijos, o sobrinos, o nietos, ¿no? Sería impensable llevar a nuestros hijos o a nuestros nietos a un colegio donde el director fuera el jardinero, con todo el respeto para esa profesión, el director del colegio fuera el jardinero y el secretario fuera una persona que está en la limpieza. Bueno, pues en España cualquiera puede ser presidente del gobierno, ministro, puede ser lo que sea, sin tener preparación ninguna, sin haber trabajado en su vida y manejar unos presupuestos. Vamos, si para hacer concejal Marchena hay que estar preparado. Imagínate tú para ser ministro. Claro, cuando viene un palo de esta manera, pues no saben por dónde tirar. ¿Ibas a comentar algo, Juan? Sí, bueno, claro, lo que venía comentando José María, hubo un Real Decreto, el Real Decreto 10/2020, que estableció precisamente cuáles eran las empresas esenciales. Y entre ellas estaban lo de los servicios eléctricos. Es decir, gracias a esas empresas, entre ellas la tuya, pues pudimos tener internet, pues como Libetel, como La Voz de Marchena, como los medios de comunicación, las asesorías, los economistas, fuimos servicios esenciales, todos los que estamos en esta mesa y nuestros técnicos y cámaras que están aquí detrás, fuimos servicios esenciales durante la pandemia, no solo los sanitarios y los agentes de supermercados. Es decir, cuando todos estaban en casa confinados y no fallaba la luz, es porque José María, sus colegas del sector, estaban todos trabajando, poniendo en riesgo su salud y la de sus familias en un confinamiento para trabajar y para que todo el mundo pudiera no notar una situación de apocalipsis. Yo quiero hacer una reflexión, ¿no? De a veces la distancia que hay entre los datos macroeconómicos y la realidad de la calle, ¿no? Se dice que España va a ser uno de los países que más crezca en la Unión Europea. En principio las previsiones eran del 5%, ahora se van a quedar en el 4,5% por una serie de problemas, también por la incidencia de la variante Omicron, según el Banco Mundial. Sin embargo, a estos datos de crecimiento, incluso a la pequeña reducción del desempleo, que se ha situado por primera vez o después de mucho tiempo por debajo del 14% en el conjunto del país, pues vemos un precio de la factura de la luz que sube un 47% en un año. Vemos una inflación de más del 6%, la mayor desde 1992. Vemos una subida de índice de precios al consumo del 5,5%. Y bueno, problemas para encontrar trabajo, como lo ha habido siempre, pues la percepción mía es que sigue existiendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la realidad de todo esto? Tenemos ese país en crecimiento que está bajando el paro, que lo podemos ver en algún momento incluso en las grandes ciudades con mucha gente por la calle, con su actividad comercial, o disfrutando del ocio y por lo tanto consumiendo y generando economía, o tenemos ese país en el que los hogares pues sufren bastante para llevar a cabo esto, o para su cesta de la compra con la inflación que se ha producido y la subida de los precios de las materias primas que también está incidiendo en la alimentación. Hay un país, hay dos, nos están contando la verdad. ¿Cómo lo veis? Los indicadores macroeconómicos cuentan la verdad de una manera macroeconómica.
Las personas no somos macroeconomía, entonces nos cuentan macroeconómicamente. A mí me dicen lo que es Antonini macroeconómicamente, pero no lo que es todo Antonini. Ahí hay dos puntos. La primera, el indicador en sí, el Producto Interior Bruto, es un indicador que mide básicamente la producción total de un país a precio de mercado. Eso quiere decir que si una familia se divorcia, incrementa el PIB, aunque su felicidad se destruya o no, quién sabe. Eso quiere decir que si hay un funeral, el PIB incrementa, aunque la familia esté destrozada. ¿Por qué? Pues porque tienes que contratar a la funeraria, porque tienes que pagar tal, los servicios. Bien, eso es lo primero. Lo segundo, evidentemente esta recuperación es una recuperación. Siempre el PIB se mide con respecto al año anterior. Entonces, estamos un 5% mejor de lo mal terrible que estábamos hace un año. Pero seguimos estando quizás un 7, un 8, un 9% por debajo de 2019. Es decir, que nuestra mente, que recuerda el mejor momento económico, sigue estando muy por encima de donde estamos hoy. Es decir, que en términos económicos estamos creciendo, pero en términos reales de la vida diaria seguimos decrecidos. Decrecidos, es importante ese tema. Y ya en el 2019 veníamos cayendo. Aparte, claro. Y obviamente a lo que tú apuntas, el sector, y José María nos puede dar una masterclass sobre electricidad, costes y demás. Si la agencia tributaria sacara quién gana realmente el dinero en las eléctricas, lo gana el Estado. El Estado tiene márgenes. El 60% de lo que se paga. Tiene márgenes en todos los gravámenes y la electricidad no va a ser menos superiores a lo que ganan las empresas. Vamos a ser realistas. Cogemos la factura y cuando le das la vuelta y donde vienen los impuestos, es que casi la mitad son impuestos. Efectivamente, lo que está hablando Juanjo, pues pueden ser pues legislaciones que estén establecidas para que el Estado tenga este porcentaje de lo que gana y demás. Y en ese sentido, por ejemplo, pues quiero aportar otro dato que leí en una de las informaciones. Perdona, te doy un dato curioso que he leído hoy. En la crisis del 2008, el petróleo, el barril de Brent llegó a estar a $120 y no estaba la gasolina tan cara como ahora, y ahora está a 94. Y bueno, pues por ejemplo, espero que no se me vaya ese dato. Efectivamente, era sobre el tema de la gasolina también. Hoy cuesta 300 euros más al año llenar el depósito una persona que haga 20.000 kilómetros, que es un promedio normal al año, más de 300 euros más al año de gasolina. Los precios siguen aumentando. Antes hemos dicho también lo de las materias primas que están subiendo, el precio de alimentación, también incide el precio de la luz. Mi pregunta es, se nos habla políticamente pues siempre de crisis, ¿no? Llegó la crisis del estallido de la burbuja inmobiliaria. ¿Es una crisis? Pues no, era el resultado de un sistema que había existido y que había promocionado quizás un exceso de construcción de vivienda que en algún momento iba a estallar. ¿Por dónde van ahora mismo los tiros del modelo económico? Porque igual que la gasolina puede subir a unos 50, pues los grandes mandamases de la economía mundial te pueden decir que puede subir a 2,50 litros en el 2023, por poner algo, ¿no? ¿Cuáles son los límites? ¿Qué es lo que puede hacer verdaderamente un Estado, una democracia, una Unión Europea para frenar todo esto? Porque si no se cambia el modelo, siempre vamos a estar arriesgándonos a que haya momentos en los que puedan hacer prácticamente lo que quieran con nosotros, ¿no? Vuelvo a repetir, yo no soy economista, pero creo que tengo un poquito de sentido común, que al final la economía, como toda la vida, el sentido común es muy importante. En España todos los impuestos que se pagan son pocos, porque es que hay un gasto público tan desmadrado que es imposible. Luego, ese es un problema fundamental que ningún partido político es capaz de atajar, porque ellos tienen que colocar, como digo yo, a sus pegacarteles. Todo el que pega cartel en un partido, tarde o temprano está colocado. El más listo llega arriba del todo y el otro se queda un poquito más para abajo. Entonces, hay que mantenerlo todo. Entonces, mantener a toda esa cantidad de personas que no generan riqueza ninguna en este país, pues resulta que todo el impuesto que tú pongas al final es para nada. Y luego hay otro problema grave con respecto a los trabajadores y al paro. En España no hay formación. Tú te pones a buscar trabajadores formados y no hay. ¿Por qué motivo? Pues porque la educación aquí, la formación profesional no funciona. Pero yo siempre soy partidario de las frases simples. Cuanto más simple una frase, que esté bien dicho, por supuesto, más verdad encierra y menos cuentas de lesa.
Había una parodia hace unos años, hace bastantes años, que indica lo que es la economía española o lo que es el trabajo, y es donde debería incidir de verdad la reforma laboral de Cruz y Raya, que decía más o menos que peones y a punta pala oficiales no hay. La frase típica era oficiales no hay. Y ese es el verdadero problema de España. Tú por mucha reforma laboral que hagas, si no hay gente preparada para trabajar en los puestos que se demandan, pues es para nada. Sí, ya puedes poner tú el salario mínimo a 3.000 euros, pero si después una empresa no puede pagarle porque ese hombre no rinde, pues es para nada. Entonces, estamos hablando al final de competitividad. La clave está ahí. Hay que tener personal formado, cada uno en su especialidad. Entonces, en España no hay. Aquí estamos acostumbrados ya a que muchísima gente pues viven pues sin trabajar. Entonces, eso tampoco puede ser. Yo soy partidario de que la familia que no tenga para comer, por problemas que sean, no puede estar así. Hay que darle no 500 euros, hay que darle 1.500 euros o 1.800 euros y pagar los estudios a los niños. Pero el que esté en condiciones de trabajar tiene que trabajar. Es que es lo que no puede ser, Yo le quería preguntar a Antonini, que siempre lo he escuchado en algún que otro tipo de debate, pues comentar su frase del capitalismo vence, pero no convence, en el sentido de que todos pues queremos mantener las comodidades y los progresos, ¿no? Que nos ha dado pues poder coger un coche y estar en 4 horas en Madrid, coger un avión y estar en menos de un día en otro continente. Pero quizás no convence, me imagino, porque, por ejemplo, por poner un ejemplo reciente de lo que se está hablando en la actualidad, de Rusia depende el 40% de la energía de la Unión Europea y mañana corta un grifo y puede producir una crisis económica brutal en Europa. ¿Podemos estar en esa situación con el tema, por ejemplo, ruso que está candente ahora mismo? Bueno, pero antes una cosa a propósito de eso, de lo que decías del sistema. Hay una frase que pongo yo en las redes que digo, los economistas caen mal porque siempre te recuerdan lo que pierdes con cada cosa que ganas. Esto es una ley de la naturaleza. Con cada cosa que ganas, pierdes algo. El economista es como cuando va la familia en el coche y se ha gastado el dinero para ir a Isla Mágica y el niño, en lugar de estar saltando de felicidad, le está diciendo, uy, papá, con ese dinero ahora no vas a poder comprar no sé cuánto, ahora no vas a... Dice, anda, niño, cállate ya y déjame tranquilo. Ese es el economista. Por eso cae mal, pero no deja de tener razón con lo que dice. Cuando tú dices el tema del sistema económico, eso es como una persona que lleva una mala vida, quiere recobrar la salud cambiando de cuerpo, cambiando de sistema, pero no de vida. Entonces va a quemar el otro cuerpo que se ponga. El capitalismo funciona de una manera muy simple, quizá a veces son lo más complejo de entender. Ley de oferta y demanda. Los precios suben cuando la demanda es mayor que la oferta. La pregunta es, ¿por qué la demanda es mayor que la oferta? O bien porque la demanda sube, o bien porque la oferta baja. ¿Ha bajado la oferta? Sí. ¿Por qué? Porque el mundo durante 2 años ha decidido que tenía que estar en casa encerrada. ¿Sabía el mundo las consecuencias económicas de estar cerrada en casa? Ni lo sabía ni le interesaba. En ese momento solo querían recibir la subvención que se recibía que ha contado Juanjo y ver Netflix y aplaudir en los balcones. Lo que yo quiero decir con esto es que el pueblo también tiene que ser responsable del destino que se construye. Totalmente. No solo España, esto ha sido un problema mundial, por eso no solo España tiene el problema que estamos teniendo hoy, todos los países. Y quiero hacer un apunte a lo que tú hacías, Víctor. Me ha gustado el tema de deuda, porque el tema de cambio de modelo, tampoco veo ni, por ejemplo, que se habla modelo económico sostenible. Los países capitalistas, en los países capitalistas que cambien de modelo. ¿A qué modelo? Yo no veo con perspectiva eco-friendly a Rusia, a China y a otros países. Pero más allá de todo eso, el coronel Pedro Baños... Hombre, también es verdad que hay recursos naturales que está demostrado que se pueden agotar. Otra cosa es que sea factible a corto plazo. Obviamente, a corto o largo plazo. Pero voy más allá. La democracia no es solo un parlamento que votemos, que sea representativo, que de ese parlamento emanen unas leyes. Para que un país también sea soberano, no tiene que tener deuda. ¿Por qué? Porque entonces, si estamos endeudados hasta arriba, somos dueños de nuestros acreedores. Y en España hemos estado despilfarrando dinero público y venga, y venga, y venga. Y hubo un señor en Alemania que se llama Schröder, que hizo un plan de ajuste de 12 años, que es lo que le permite a Alemania ser soberana. Eso es lo que le permite a Alemania ser soberana. Por eso están donde están y ellos y nosotros estamos donde estamos. Y por eso permitieron darle a los hosteleros alemanes el 70% de la facturación, mientras que a los hosteleros españoles le daban 500 euros. Esa es la diferencia entre un plan de ajuste
y demás. Y José María, como un empresario de largo recorrido, lo ha explicado perfectamente. Las empresas que estaban estructuradas, a la mínima que venía el viento de frente, caían. Y las empresas que estaban estructuradas, optimizado el gasto, se endeudaban y no era deuda, era una inversión que ahí estaba el activo y que se iba pagando poco a poco. Y si no se puede pagar, toma el activo, ahí lo tienes. Es que hay una cosa que vosotros que lo domináis a la perfección, mejor que yo 1000 veces, que yo no puedo entender. Por ejemplo, un país como España, la deuda pública tan bestia que tiene, ¿qué empresa sería sostenible o qué empresa le daría un banco crédito cuando únicamente no es capaz a veces ni de pagar ni los intereses? Que eso que dice, muchas veces nos teníamos que plantear que el Estado en realidad, es una entre empresa. comillas, es una empresa y es una persona. Es Ayer decir, escuché una noticia que me llamó la que atención. lo tenemos que tratar como una persona que actúa mal, cuando no actúe sé si mal. creo que es la alcaldesa de Alcorcón, no sé, había quebrado una empresa pública y había dejado una deuda de 300 millones de euros. Y no dimite, y la única sanción que le ponían, yo no quiero nada malo para nadie, Dios me libre, era 5 años de inhabilitación. Cuando a cualquier empresario como en una quiebra cometes un delito mercantil, que va a la cárcel. Cometes un delito mercantil, fraude societario, blanqueo de capitales. Aquí hay un tema muy interesante porque, por cierto, ahora en marzo son las elecciones nacionales en Colombia. Y se habla mucho del tema de la deuda. La deuda pública en España no se rondará el 100%, ¿no? 125. Ya el 125. En Colombia está en el 45%. Y muchos políticos colombianos están diciendo que todavía tienen cancha para endeudarse hasta como hace España. O sea, si queremos ser como españoles, todavía tenemos un 75% de Pero margen. España está respaldada por el Banco Central Europeo, que es la diferencia. A lo que voy con eso, Juanjo decía una cosa de la que yo discrepo. No se puede, aunque quizá él esté de acuerdo con lo que voy a decir, es que no se puede ser soberano teniendo deuda. Sí, Estados Unidos es el país con mayor deuda del planeta. Lo que no se puede ser soberano es teniendo deuda insostenible. Insostenible. Bueno, la deuda evidentemente puede ser incluso saludable. La deuda es como el colesterol, que puede tener el bueno o el malo. Bueno, pues la deuda sostenible es el colesterol bueno y la deuda insostenible es el colesterol malo. El asunto es que como no hay un número, una cifra en la que uno diga hasta aquí es sostenible, hasta aquí no, en un país, sino que uno necesita... En Estados Unidos sí. Cancha, en Estados Unidos hay una ley que... Claro que lo que pasa, que todo va en función de la percepción de los políticos. Y claro, mientras más a la derecha, o mejor dicho, mientras más a la izquierda está el político, más sensible es a la sostenibilidad, y mientras más a la derecha, más insostenible es a la sostenibilidad. Al final un juego de percepciones, pero desde luego, más allá de eso, lo que sí está claro es que este incremento de deuda lo que provoca fundamentalmente es un incremento de impuestos para poder financiarlo, sino un incremento de la deuda que va seguido de inflación, que es para que nos pueda el Banco Central Europeo respaldar. El Banco Central Europeo ha imprimido moneda a través de la compra de Eso deuda. genera desconfianza en los inversores internacionales y, por tanto, menos multinacionales invierten capitales en España. España se descapitaliza de países extranjeros y se capitaliza del capital local, que, como sabemos, genera menos productividad y es menos competitivo. La inseguridad jurídica que hemos vivido en los últimos años. Llevamos casi 2 años donde los textos jurídicos, y hablo del sector laboral, están mal redactados a nivel técnico. No se pueden aplicar. Eso es otro tema. No se pueden aplicar. Hay ambigüedad, quizás. No, mal redactados, directamente. La disposición, y te pongo el último ejemplo, que esta mañana lo hablaba con un compañero. La disposición transitoria tercera del Real Decreto 32/2021, le falta un párrafo por redactar. Y el párrafo que le falta por redactar es que te diga... ¿Se acabaría la tinta? No, es que es así. Te dice, oye, pues mira, los contratos temporales, los nuevos modelos de contratos temporales entran en vigor el 31 de marzo. Ya está. Pero no te y los contratos que se hagan entre el 31 de diciembre y el 30 de marzo, máximo 6 meses, ¿vale? Y los contratos que venzan entre el 31 de diciembre y el 30 de marzo, ¿los puedo renovar? No te dice nada. ¿Se la ha olvidado? ¿Se la ha olvidado? El legislador se ha mediocrizado. No, es que ha llegado a un nivel donde donde dicen aquella famosa norma, hemos prohibido los despidos, ¿verdad? Que oímos todos. Te dice, creo que era el artículo 2, Real Decreto 9/2020, te dice, si existe causa para aplicar un ERTE de fuerza mayor, no lo dice así, pero bueno, para que lo entiendan los que personas están viendo, si tú tienes causa para aplicar un ERTE de fuerza mayor derivado del COVID o por causas técnicas, organizativas o de producción por la crisis del COVID, los despidos estarán injustificados, con 2 narices.
En todas las facultades jurídicas, de Derecho, de Ciencias del Trabajo, se estudia que los despidos son procedentes, improcedentes o nulos, que es un despido injustificado. ¿Quién Bueno, ahí los expertos en la materia lo conocéis mejor, el tema. No hay fórmula. Aunque parece que no hay legislador muy claro, puesto. porque no hay calificación jurídica punible. Entonces hay un debate, ya los TSJ está llegando a esto y lo están cercando, y hasta que esto llegue al Supremo y dictamine, pero claro, ¿con qué riesgo y seguridad jurídica vas aún tú a plantear un asunto judicial? Pues vamos a llegar ahora que estás hablando del tema de la reforma laboral, ¿tú cómo ves la reforma laboral nueva? ¿Tú crees que en España es un país donde hay tantos trabajos temporales? La solución es... La solución no es... Yo aquí querría decir que particularmente también es verdad que esto es como todo. El trabajo temporal existe mucho en España por las características del mercado, pero también se ha abusado muchas veces de las condiciones de los trabajadores. Pero entonces hay que atacar... Sector agrario, por ejemplo, no quiero decir todo, se han visto cosas graves, ¿no? Y bueno, pues se han visto también en el sector de la hostelería, por decir otro, pago a chavales que están estudiando y que están ganándose un sueldo lamentable, y eso hay que decirlo. Si eso se intenta reducir, teóricamente, a mí no me parece mal. Lo que pasa, que es a lo que íbamos antes, pues no se crean las oportunidades por parte del gobierno para esos jóvenes que tienen que ingresar algo trabajando en la hostelería, donde puedan, en vez de en sus trabajos, pues muchas veces pues la forma de contratar, los chiringuitos que hay montados y tanta historia, ¿no? Entonces la pescadilla para mí que se muerde la cola. En todo caso, como me ha hecho una pregunta que era la siguiente que yo iba a hacer, te voy a completar la pregunta, tú ahora respondes. Porque en la reforma laboral exactamente no, pero entre las medidas del gobierno está la subida del salario mínimo, que pretenden llegar a los 1.000 euros. Hay que decir también aquí, para ser justo, que en 2010 el salario mínimo era de 606 euros en España. Yo creo que en teoría serían medidas buenas, pero claro, acompañadas de muchos más factores. De todas formas, pues te pasamos la pregunta de la reforma laboral porque eres quien mejor la conoce. Mira, te pregunto... Que mejor te la has leído, desde luego. Mira, a corto plazo, las medidas de subir los salarios por decreto, el efecto que conllevan es el contrario, siempre. Y cuando subió 180 euros, así por decreto, yo tuve 3 contratos que había que renovar y me dijeron que no se renovaban los contratos. Que no se renovaban los contratos. ¿Por qué? Porque un pobre autónomo con una tienda, tú le dices, oye, hay que pagarle al trabajador 100 y pico de euros más un 38% de seguros sociales, y dice, escúchame, no renuevo el contrato, ya me busco la vida. Entonces, luego, la reforma laboral principalmente ha atacado 3 puntos. El primero, el contrato de formación y aprendizaje, tan demonizado por los sindicatos y por el sector político de la izquierda. De momento lo devuelven a que se puedan hacer contratos hasta 30 años de edad, cuando eso ellos lo habían criticado, hasta la obscenidad. Pues lo devuelven. No solo lo devuelven, sino que vuelven a permitir, que estaba prohibido desde 2012, que se hicieran a tiempo parcial, vuelven a permitir que se hagan a tiempo parcial. Y no sabemos si es un error de redacción, y a eso me refiero con errores de redacción técnicos, porque sin embargo no se ha modificado el reglamento que lo desarrolla en 2012. Es decir, es que parece, hay todo que influye en la realidad, vamos. Claro, no son cuestiones... es que con esto tú puedes contratar a una persona con 29 años y pagarle 200 euros de salario. Es que es así. Entonces, a partir del 30 de marzo, ¿en qué situación nos encontramos? Solamente hay contratos indefinidos, contratos eventuales por circunstancias previsibles, con un máximo de 90, que solo lo puede utilizar la empresa 90 días al año, sin límite de trabajadores, esas 90 jornadas. Por tanto, toda la gente del campo, donde todo el sistema agrario está pensado como eventual, hasta el propio sistema de cotización está pensado como eventual en jornadas reales, lo han dejado casi sin encaje jurídico. Y hay otro que dice circunstancias imprevisibles, y no te define qué son circunstancias imprevisibles, te dice que son circunstancias imprevisibles que creen un desajuste entre la plantilla que necesitas y la plantilla estable que tienes. ¿Y cómo acredito eso en un juicio? Eso es una materia jurídica. ¿Tú crees que la reforma se va a aprobar? La reforma, como sin tocar ni un punto ni una coma. Yo creo que las enmiendas vienen. Fíjate, las enmiendas vienen porque quieren volver a reponer la indemnización a 45 días, que eso sí es cierto que lo bajó la reforma del 2012.
Hay muchas pero- cosas de la reforma del 2012 que no... Pero de esas enmiendas la mayoría de Europa no va a admitir... Exacto, y los fondos europeos dependen de ello. Y los fondos europeos dependen de ello. Fíjate, ninguno habla de la modificación del artículo 41 del Estatuto. Modificación sustancial del contrato de trabajo, que permite al empresario bajar el sueldo al trabajador. Y eso no habla ninguno. ¿Pero por qué? Porque ninguno de los que se pone ahí sale un texto jurídico. Ni maneja ni trabaja textos jurídicos. Y una de las cosas que hablan del despido, el despido... No, es que el despido con la reforma del 2010 estaba creando inseguridad jurídica, y la del 2012 vino a redefinirlo para darle una mayor para evitar inseguridades jurídicas. Entonces, desde mi ¿Es punto... verdad que se corrige el tema de las indemnizaciones que habían quedado en quizás pocos días por año trabajado? ¿La aumentan? No. Eso por lo menos sale publicado. Que me digan a ver si va a ser mentira. No, que me digan en qué artículo es mentira. Pues que el que haya dicho eso, que me digan en qué folio del BOE está. Yo he leído por lo menos en prensa que las indemnizaciones por año trabajado iban a subir a más días de los que estaban fiadas, que no recuerdo cuánto. Esa es, por eso los socios del gobierno no la apoyan, porque quieren subirla. Porque el artículo 55 y 56 del Estatuto, que es donde se recoge eso, no se modifica, pasa de largo. Se modifican los contratos temporales, desaparece el contrato por obras o servicios, que el contrato por obras o servicios es donde estaba el nicho de fraude. Pero incluso, yo puedo hablar con nombre y apellidos aquí. Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de España. Tengo muy buena relación, impartí conjuntamente con ella una clase para 200 y pico de asesores, y ambos coincidíamos que el contrato por obras o servicios estaba bien. Y claro, y hablábamos de lo que tú comentabas, Víctor, los fraudes, pero a ver, y José María lo hablaba muy bien, no podemos tomar la parte por el todo. Es decir, vamos a dotar de medios a la inspección de trabajo. ¿Sabes cuántos inspectores tiene la provincia de Huesca? Claro. En números reales, ¿sabes cuántos inspectores de trabajo tiene la provincia de Huesca? 6. 6 inspectores de trabajo para toda la provincia de Huesca. Con el frío que hace allí, demasiado. Hay una sola inspectora para todos los Pirineos, que es ella. Imagínate si te llega una denuncia y tú tienes que irte a un pueblo de los Pirineos y tú tienes que repasar todos los ERTE de todas las empresas turísticas de la zona del Pirineo aragonés. Vamos a palpar la opinión de Antonini sobre reforma laboral, su ventaja, su inconveniente y bueno, por dónde pueden ir también los tiros de la reforma. A mí el tema del trabajo me parece como el corazón en una cirugía, que mientras menos se toque, mejor. Mientras menos se toque, mejor. Al corazón hay que dejarlo funcionar. Latín, Mira, fluidamente. Mira, eso de la subida del salario mínimo, los salarios suben cuando se incrementa la producción. Y si no se incrementa la producción, toda la subida de salario es inflación, se lo come. Yo siempre le pongo a mis estudiantes, si estuviéramos en una habitación, para que se hagan una idea los que nos ven, y solo hubiera un celular, y €1, el celular cuesta €1. Si hay 2 celulares y €1, cada celular cuesta la mitad, y va subiendo. Si hay 3 euros y un celular, 3 euros. Si hay 4 euros y un celular, 4 euros. Si hay 5 euros y un celular, 5 euros. Es decir, que por mucho que tú incrementes el precio, si la producción se mantiene constante, podrás comprar lo mismo con €1 cuando hay un móvil que con 5 euros cuando siga habiendo el mismo móvil. Pues el hombre tiene una ilusión por los billetes. Yo me acuerdo de pequeño, cuando mi padre se llevaba el dinero, tenía el dinero contando el dinero del banco, pero en aquella época lo tenía que contar con los dedos. Y yo veía ahí allí los 10.000 pesetas y digo, ¿cuánto dinero hay ahí? Pues luego iba a la feria y me encontraba en la feria los tíos que se sacaban el fajo de billetes. Esos son personas pobres. Las personas pobres tienen fajos de billetes. Yo no me imagino a Mancio Ortega con billetes en el bolsillo. No, seguro que no tiene. Los pobres tienen billetes, los ricos tienen activos. Y bitcoins. O bitcoin. Pero esa ilusión no la perdemos. Esa ilusión en la que, por ejemplo, yo cuando me monto en los autobuses en Pereira, llegan venezolanos porque están en la frontera con Colombia y se montan en los autobuses pidiendo con fajos de billetes venezolanos, pero fajos de este nivel, pues claro, que le cambian $0,5. ¿Entiendes? Bueno, eso es lo que se consigue. Y eso, un gobierno que haga eso es un gobierno que se merece ser expulsado de manera automática, porque va contra la patria. Es que si la solución a los bajos salarios es subir el salario mínimo, decretemos mañana el salario mínimo en 4.500 euros. Pues vamos a ir terminando los 5 o 10 últimos minutos de debate. Y bueno, ya voy a enlazar una pregunta y ya que has hablado pues un poco de la situación en Colombia, que ha dado 2 o 3 apuntes anteriormente a lo largo del debate,
pues vamos a aprovechar que tenemos aquí a Antonini para que un poco nos diga cómo está la situación en Latinoamérica, porque él, su tesis doctoral fue sobre, creo recordar, economía emergente, países en desarrollo, y en los últimos años pues se veían muchos cambios en el panorama mundial, eso de hace 7, 8, 10 años, que si Brasil se iba a convertir en una superpotencia, se hablaba de México, que ahora está teniendo los mismos problemas que España, con inflación y con materias primas, según he podido constatar. Entonces, ¿cómo es ahora mismo el pulso de la economía y la percepción que tienen allí de sí mismos? Esa ilusión por crecer existe en Colombia como país paradigmático que es también de ese crecimiento, o están los ánimos un poco más enfriados después de la pandemia y demás. Bueno, yo creo que había un poeta gallego, Álvaro de las Casas, que yo creo que refleja perfectamente en uno de sus versos el sentir latinoamericano. O sea, que le llaman porvenir porque nunca llega. Pues algo parecido le pasa a América Latina, a Hispanoamérica. Son la eterna esperanza. México, Argentina, Brasil, los países emergentes, y siempre están emergiendo, pero nunca acaban de emerger. Son países fundamentalmente que tienen a España como referencia. Nosotros no nos podemos imaginar, pero no nos podemos hacer una idea lo importante que España sigue siendo para América Latina. Quizás no económicamente, pero sí cultural, simbólica, ideológicamente, España sigue siendo para América Latina un referente. Vosotros solo tenéis que ver que cuando uno llega al aeropuerto de México, Benito Juárez, que es quizás el aeropuerto más grande de toda Latinoamérica, lo primero que hay, nada más que sales de la puerta de embarque, es Mesón Ávila. O sea, el primer restaurante que te encuentras en México pone Mesón Ávila. O sea, para que hagáis una idea, lo importante que España sigue siendo para América. Ahora bien, los latinos pues tienen unos problemas que no tenemos nosotros. Tienen un desgobierno completo de lo público mucho más elevado que lo nuestro. Estos problemas que nosotros tenemos allí son pequeñas migajas. Tienen una desigualdad feroz, tienen una pobreza en carne viva, de la que nosotros no estamos ni de lejos acostumbrados a verla, afortunadamente, desde hace mucho tiempo. Y eso no tiene que ver porque Dios ha puesto el dedo en un lado y en el otro lo ha negado, porque todos somos hijos de Dios. No, eso tiene que ver con cómo las sociedades se disponen al trabajo. Y Chema lo decía también antes muy bien, cuando tú decías a propósito del sistema. Al final los países tienen lo que hacen y la economía refleja lo que son. Y si un país pilla una subvención que no debería o una paga que no le conviene, luego tiene la economía que tiene. Punto. Los gobiernos no son las economías de los países. Las economías de los países son las personas. Personas prudentes, imaginativas, creativas, innovan. Y esos son alemanes y americanos. Personas con miedo a innovar, con miedo a rechistar, con miedo a contradecir, pues son personas con tendencia a la sumisión, es decir, a la imitación. Eso en Latinoamérica, que evidentemente le viene del espíritu latino que tenemos con Italia y con España. Pues una cosa, Antonio, aprovechando antes de que te vayas de viaje y nos abandones, el tema de la globalización y el tema yo hay una cosa que no entiendo, como Europa, bueno, yo creo que Europa es que creo que hay demasiado pijo progreso en Europa, en general, porque dejar toda la economía, digamos, de fabricación o de producción en manos de China, es que tenemos una dependencia brutal. Yo no soy economista, pero yo creo que eso salta a la vista, ¿no? ¿Tú cómo ves? La globalización es el juego que os decía antes de la economía te recuerda lo que te quita con cada cosa que te da. A ver, nosotros tenemos que aprovechar que hay países en desarrollo que están en condiciones de hacer cosas mucho más baratas de lo que nosotros lo hacemos. No estoy diciendo que haya que hacerlo, digo, eso es una pregunta que hay que contestar. Y con ese fin, las personas que aquí harían esos productos, reciclarlas para que se dediquen a hacer otros productos de mayor valor añadido, con eso conseguiríamos matar dos tiros: la pobreza en China, que se está reduciendo, e incrementar la competitividad en Europa, que a trancas y barrancas va. Pero la realidad, pues no son los deseos, y entonces ocurre lo que ocurre. Lo que sí está claro es que la globalización ha sacado a 400 millones de almas de China de la pobreza y de la miseria terrible. Eso es un dato objetivo, real, tal cual. Son las fábricas del mundo. El precio que ha pagado el mundo porque China
haya sacado a 400 millones. Hombre, pues desde luego no son 400 millones más de pobres, pero desde luego que sí, Europa sí tiene, y España particularmente, que fortalecer sus instituciones, no incrementar el gasto, no meter a más funcionarios, hacer mejores funcionarios, hacer más eficiente el gasto, que las instituciones sean mejores, no más cantidad, sino elevar el espíritu de las instituciones. De hecho, los datos de desempleo, si se publicó ayer la EPA, si entras a analizar la EPA, realmente donde incrementa el empleo es en el sector público, no incrementa en el sector privado. Baja un 2% en el privado y sube un 8% en el público. Claro, así es, claro. Entonces, estamos... de todas formas, también todos queremos después pues buenos profesores, buenos médicos... Pero ahí hay un debate. Pero a un precio no sé, teóricamente yo no lo veo mal del todo. El problema es que se incentive un sector y el otro se deje un poco de patas arriba. Hay una cosa que salta a la vista hoy día, con tantos ordenadores, en la mayoría de las empresas, o los robots y demás, y la domótica, pues resulta que en las empresas, hay empresas, por ejemplo, la Cruz Campo o Génica, ahí en Sevilla, ahí hay 5 o 6 personas trabajando, y eso es un monstruo de empresa. ¿Cómo en la administración cada vez hay más gente? Hay 14. Cuando hay un ordenador capaz de hacer... Sí, o un robot te hace... Exacto. Están pensando hasta los robots para juicios pequeños. Incluso, no tienen ni pie ni cabeza. Los salarios, el salario de un es lo que te hablaba antes, que al final hay que colocar a la gente de tu partido que te están ayudando y ya está. Lo que pasa que también es verdad... Lo que pasa que también es verdad... Y no soy yo el defensor del sector público, yo que soy ultra mega hipercapitalista, pero sí es verdad que dentro del sector público hay servicios, en economía se dice que tienen menos elasticidad de empleo, es decir, pues que requieren un mayor número de personas para realizarlo. Por ejemplo, cuidar a las personas mayores. Entonces, no puedes poner un robot, por lo menos por ahora. O el tema de salud, no puedes poner a una pantalla que le diga. O el tema de la educación. Es decir, es verdad que el sector público requiere normalmente, por la naturaleza de los servicios que presta, un mayor número de personas, de trabajadores que de capital. Pero, el sector público es muy importante. Pero es muy importante para incrementar la actividad y la productividad del sector privado. Muchas veces se dice, fuera el sector público, sector privado, que es lo que genera plata. Para el carro. Hay que equilibrarlo. Para el carro. Pero lo que no puede hacer es un trasvase y que el sector público acabe siendo endogámico. Porque en el momento en el que el sector privado desaparece, el sector público es una endogamia. No, y también otra cosa que pasa también es que debería de estar mejor redistribuido el personal en la administración pública, porque hay sectores donde realmente, por ejemplo, vamos en sanidad, no faltan educación, faltan gente y sin embargo en otros están... Bueno, lo hemos visto durante la pandemia. Los organismos famosa administración paralela, aquella que tenía la Junta de Andalucía fuera de proceso. El problema no está en que con 3 millones a lo mejor sean muchos. Yo no entiendo si serán muchos, son los que hay, o 3 millones y pico. Pero que deberían de estar distribuidos de tal manera que en sitios estratégicos donde hace falta personal estuvieran y no otros sitios que están... prácticamente que no hacen nada. Totalmente. Pues quiero ya, al hilo de todo lo que estábamos hablando, lanzar casi la penúltima pregunta, salvo las conclusiones y despedida final. Y voy a acompañarla primero de una reflexión. Yo la verdad que, por mucho que puedan ser siempre positivos algunos fondos que lleguen de recuperación económica, que mejore a que no llegue nada, pero lo que no se puede aguantar es que un político, como hoy también ha pasado en nuestro pueblo, diga que es un hito histórico o algo súper importante que lleguen 140.000 millones de recuperación económica de la Unión Europea a España. ¿Cómo va a ser un hito histórico o algo importantísimo cuando viene precisamente porque el país se ha desquebrajado después de la pandemia, cuando ha habido 130.000 millones de pérdidas? Y además son 140.000 millones que llegan a España y que coincide, según una información creo que era de Vox Populi, que coincide con el gasto que hay público en este país, que es 1 de cada 8 euros que se destina a la economía. 140.000 millones que coinciden justo con eso. Entonces, por supuesto que la Unión Europea es una institución que tiene que estar ahí para eso, pero es que ya estamos en todos estos procesos económicos complejos, problemáticos y con todas las crisis y las historias que hemos contado. No es la primera vez que yo escucho que van a venir unos fondos de la Unión Europea, además es también como un círculo que se repite. Entonces, ¿qué es un hito histórico? Que España dependa de que la ayuden como el Plan Marshall de los años 40, que incluso es que han citado el Plan Marshall. Si llega un Plan Marshall es porque estamos en una situación de dependencia y de necesidad. Y eso no se puede esconder. Entonces, yo me quedo absolutamente alucinado de que nos digan expresiones como hito histórico.
vaya a hablar usted de que, bueno, que es importante para aliviarse, para oxigenarse, por supuesto, pero déjennos ya también de hablar como si fuéramos auténticos analfabetos, ¿no? No sé qué pensáis de esa dependencia económica que suele arrastrar España con la Unión Europea. Como los dirigentes públicos están vendiendo los fondos europeos, esto parece García Berlanga, bienvenido Mr. Marshall. Cuando le preguntan, oye, ¿en qué se va a repartir? Pues mientras Italia ha puesto al antiguo CEO de Vodafone al frente para un plan de modernización de la economía italiana, nosotros no sabemos ni cómo se va a repartir. Se va a repartir según el color político, según la necesidad y el que hay de lo mío. ¿Esto qué es Rinconete y Cortadillo? ¿En versión 4.0? ¿De verdad? ¿Y me lo vas a vender? Estamos viendo informes de la Unión Europea que España en el 2019 devolvió fondos de la Unión Europea sin ejecutar proyectos de modernización turística. Es un peligro que pueda volver a Claro. devolverlo según expertos Van a venir económicos. 140.000 millones. Hay un peligro precisamente porque hay falta de personal para ejecutar los trabajos, como tú has dicho anteriormente, e incluso para gestionar tal cantidad de Y de dinero. exceso de burocracia. Y exceso de burocracia. Eso es decir, lo que apunta las subvenciones, los contrapuntos de esa vamos a dar recuperación subvenciones y están ampliando plazos. ¿Por qué? Porque cuando tú lees las bases dices, no puede. Lo hemos visto con el bono de alquiler social que vendió el gobierno. Si el alquiler es superior a 600 euros, 600 euros vale ya un piso en los exteriores de Sevilla de alquiler. Ya, si tu alquiler es superior a 600 euros no puedes pedir bono de alquiler. Pero que bien que queda en el telediario. Antonini. ¿Tiene que venir a vivir a Marchena? Mira, al final, cuando tú recibes un fondo, lo que sea, ¿qué hace que eso se convierta en un dinero perdido, que eso que se llama gasto de consumo, o en un dinero rentable, eso que se llama gasto de inversión? Pues las manos que los cogen, las manos que lo toman, la sociedad que lo toma, la economía que lo toma, una sociedad con iniciativa, con frugalidad, con capacidad de ahorro, con ímpetu, con ganas, lo convierte en inversión. Es que uno de los puntos para los que esos fondos de la Unión Europea, pues economía sostenible era uno de los puntos, igualdad de género. Y también otro bastante importante era modernización tecnológica, pero si estamos modernizados tecnológicamente plenamente en Europa, en España, yo creo que problemas de modernización no hay. Mira, entonces, como tú dices, el destino que es modernizarse sobre la modernización. Normalmente las personas no queremos mirarnos y ver realmente lo que necesitamos. ¿Cuántas personas en Reyes, Magos o en el cumpleaños no te regalan cosas que realmente necesitas, sino las cosas que quedan bien regalar? ¿Verdad? Pues ese defecto que nos pasa en la vida cotidiana ocurre también en la política. Oye, metemos dinero para el tema de la aceituna, que es lo que hace, por decir algo, que hace falta modernizar. No, hombre, no. Qué rollo que en el siglo XXI todavía tengamos que estar dependiendo de esto. No, metamos algo de Innovation Relay Social Capital y le metemos un rollo allá que ello parezca que somos nosotros emprendedores. Eso pasa en Colombia de una manera brutal, en los países latinos y en España particularmente. Y es que los españoles tenemos miedo a mirarnos al espejo y decir, ¿qué necesito? ¿Qué quiero? No qué querría querer por lo que mi padre, mi primo, el abogado, el alcalde me dice. No, ¿qué necesito yo? ¿Qué quiero yo? Esa pregunta no se la ha hecho un marchenero, no se lo ha hecho un español. Entonces no pedimos lo que necesitamos, sino lo que los otros hacen creer que queremos. Es decir, seguimos viviendo en una época del neocolonialismo con Alemania y con la Unión Europea. Pues llegamos prácticamente ya al final. La verdad es que nos habría dado todos estos temas para tener 2 o 3 debates más. Y bueno, la verdad es que para mí ha sido un placer tener esta calidad de personas aquí y también con la formación que cada uno tiene. Creo que nuestra audiencia hoy ha aprendido muchísimo y puede sacar también, por supuesto, sus propias conclusiones. Vamos a tratar de hacer más debates para emitirlo en el Libetel y en La Voz de Marchena en el futuro, y esperemos que de aquí, pues prácticamente a mitad de año, sean temas variados de actualidad, tanto de Marchena como del resto de España, que nos preocupa, nos ocupa y nos afecta. Pero antes de despedirnos, pues queremos que prácticamente de manera libre, como el último minuto del político antes de las elecciones, pero a su manera, pues cada uno nos diga pues lo que le parece todo, con un pequeño resumen y sobre todo cómo ve el futuro, ¿no? ¿Cuál es su pronóstico, su planteamiento de futuro? Yo coincido mucho con lo que ha dicho Antonini en la mayoría de las cosas, ¿no? Yo creo que España es un gran país, pero hace falta gente
con capacidad de trabajo, sobre todo creativo. Yo creo que en la vida lo fundamental es ser creativo. El que hace lo que hace todo el mundo, eso no vale para nada. Entonces, y ahora la gente joven que tenemos aquí, que tenga que estar la mayoría en el extranjero, porque aquí... Eso daría para otro debate. Es que eso es muy triste y muy duro. Duro que haya personas sin estudio ninguno ganando 5, 6, 7, 8.000 euros y ahora un profesional bueno o un investigador pues gana resulta 1.500 euros. Y ahora después, cuando viene el coronavirus, nos acordamos de los investigadores. Bueno, ya es tarde, hombre. Ese es un problema que tenemos grande aquí en este país. Y antes que nada, y desearle un buen viaje a Antonio y nada... Antonini, y no se va a enfadar. No Antonio es tu padre. Pues nada, muchísimas gracias a Víctor, a Libetel, a La Voz de Marchena por la invitación, a mi amigo Antonini y amigo José María por ser copartícipes en esta interesante tertulia por la que podríamos estar aquí horas y horas y horas y demás. Y bueno, sobre la legislación laboral que viene en tiempos convulsos, ya una cosita, ¿tú crees que se va a aprobar? Yo creo que la van a salvar por los pelos, pero se va a salvar. Pero va a tener consecuencias imprevisibles. Con la estrangulación que viene redactada, hay empresas que se quedan sin encaje jurídico para su actividad. La limitación de 90 días en la contratación, por ejemplo, una empresa de eventos, ¿qué hace si tiene más de 90 eventos en el año? Claro, es que esa es otra, más de 90 jornadas de eventos. Fijo discontinuo, pero claro, es que el problema es que también te limita el tiempo de inactividad. Así que y entonces eso va a fomentar la GTT. Por ejemplo, en empresas de construcción ya he anticipado y espero equivocarme, que van a venir las subcontratas portuguesas dentro de poco, por falta de encaje jurídico. Y bueno, mi perspectiva a futuro no es muy halagüeña, pero creo que hay un cierto run social y lo abanderan los youtubers, que hay muchos youtubers de economía liberal que van como a contracorriente. Ahora mismo la corriente es más de pensamiento socialista y demás, va un poco a contracorriente y oye, un poco a la gente más joven, que son los que consumen este tipo de productos, oye, que todo este despilfarro de dinero público va a conllevar que cuando tú cobres 1.000 euros, pero que realmente a la empresa realmente tiene que pagar por ti, entre tu salario, seguro social, impuestos y demás, casi 1.800. Es decir, que los 1.000 euros que llegan a ti, eso va increciendo la seguridad social y todo, y que tú no vas a tener una pensión porque el sistema está palmando dinero. Y esa es otra, aunque podríamos debatir un día el sistema de pensiones. De pensiones no hemos hablado, mejor. No, hemos hablado tales. Yo quiero ser razonable, que no temerariamente optimista, porque bueno, el hombre lleva en la Tierra muchísimo tiempo y seguimos aquí. No ha habido tampoco ningún desastre. Entonces, pues también todo esto pues lo tenemos que ver desde la relatividad histórica, pues de que son momentos difíciles, pero el hombre pues a lo largo de la historia ha vivido otros sucesos y acontecimientos quizás aún más difíciles y sanguinarios y ha salido adelante. Esperemos que no nos llevemos la dignidad por el camino. A pesar de todo esto, pues yo evidentemente quería agradeceros hoy aquí la presencia, ¿verdad?, de José María, de Juanjo, mi amigo Juanjo, y de Víctor Martín, de La Voz de Marchena, de la Peña Bética. A pesar de que yo soy sevillista, les deseo los mejores augurios en la Copa del Rey. No te vamos a tirar un palo, tranquilo. A ver si tienen suerte y pueden llegar a la final y la ganan. Así que nada, muchas gracias. Pues muchas gracias a todos por la atención prestada. Os damos las buenas noches y encantado de haber emitido este primer debate para todos ustedes.